Amigos, muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que se encuentren. Su amiga Diana Ríos en cabina. Estamos ahora para hablar de Pablo Neruda. El poeta reconocido mundialmente, Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Vaso Alto, es Pablo Neruda. Nació en Santiago de Chile el 12 de octubre de 1904. Fue uno de los poetas chilenos más influyentes y además destacó entre los mejores de su siglo. Gabriel García Márquez decía que Pablo Neruda era el poeta más grande del siglo XX. Tuvo un doctorado honoris causa por la Universidad de Oxford y además obtuvo diversos premios académicos, aunque el más importante que recibió se trata del Premio Nobel de Literatura en 1971. Todo esto hizo que Pablo Neruda fuese un poeta incomparable. Primera curiosidad. Su padre no quería que su hijo fuera poeta. Su padre cubría todos los gastos de la universidad, pero nunca estuvo de acuerdo con que Pablo fuera poeta. Tras enterarse de que su hijo se dedicaba a escribir poemas y relacionarse con el mundo bohemio, dejó de enviarle mensualmente el dinero que le correspondía para sus estudios. Después de eso, Pablo tuvo que empeñar varias de sus pertenencias y pedir ayuda. Muchas personas lo ayudaron y le prestaron dinero. Pero tras comenzar a tener independencia económica, él mismo logró poder publicar la que sería su primera obra en 1923, que se llamaba por nombre Crepusculario. Segunda curiosidad. Sus primeros poemas trataban sobre su madre. Su madre se casó a los 38 años y murió un año después, con 39 años, tras padecer la enfermedad de tuberculosis. Ciertos cercanos pensaron que cumplió su propósito en la vida, que fue dar a luz a Pablo Neruda y luego morir en paz. En la cabeza de Pablo no había ningún tipo de recuerdo de su madre. Lo único que lo hacía recordarla era una vieja fotografía que se encontraba en un baúl. Escribiendo de niño, en sus primeros trabajos como poeta, hablaba sobre su madre. Cuando nací, mi madre se moría. Madre, he llegado muy tarde para besarte, para que sean tus manos las que me bendigan. Curiosidad 3. Amistad con Octavio Paz. Uno de sus grandes amigos a través del campo de la escritura y literatura era el escritor Octavio Paz. Se conocieron en España durante el periodo de la Guerra Civil. Desde que se vieron por primera vez congeniaron y desde ese momento se volvieron amigos inseparables, aunque luego de varios años tuvieron un fuerte enfrentamiento por tener ideologías diferentes. La situación estaba por descontrolarse y estaban a punto de terminar a golpes, incluso llegaron a dejar de hablarse por más de 2 décadas. No fue hasta un festival de poesía en Londres donde se reconciliaron. Curiosidad número 4. En España durante la guerra. En el año que explotó la guerra civil en España, en el año 1936, Pablo Neruda fue despedido de su cargo consular. En esa época escribió España en el corazón, una obra con gran significado emocional para él, y en el año 1945 fue elegido senador, por lo que viajó a diversos países y entre ellos se encuentra Brasil, donde leyó en frente de más de 100,000 personas en homenaje al líder. Curiosidad 5. Prestigio en la Universidad de Oxford. Al ser el primer latino en recibir un título de doctor honoris causa de Filosofía y Letras, afamaba de gran prestigio en la Universidad de Oxford, habiéndole entregado el título en el año de 1965. Curiosidad 6. Película sobre el poeta. Para conmemorar a Pablo en el año 2015, se le fue otorgado en su memoria un film que se inspiró en su vida teniendo por nombre Neruda Fugitivo, dirigido por Manuel Vaso Alto. Y curiosidad 7, muerte. Probablemente el poeta más relevante de Latinoamérica muere el 23 de septiembre del año 1973.
por un cáncer, dejando un gran legado en el mundo literario. Que ya les voy a decir, el cáncer era de próstata y tuvo metástasis, y por eso es que él fallece. Curiosidad número 8. ¿Por qué fue perseguido Pablo Neruda? Porque pues, siempre se habla, ¿no?, de que fue perseguido. Fue acusado de infringir la Ley de Seguridad Interior del Estado e injuriar al presidente González Videla. ¿Qué pasó con la hija de Pablo Neruda? Es otra curiosidad. Él nunca soportó el hecho de tener una hija enferma. La niña solo tenía 2 años. Las dejó en Montecarlo, ciudad a la que llegaron escapando de la guerra civil. De allí, pasando penurias y sin apenas dinero, fueron a Gouda, en Holanda. En esa misma ciudad, en 1943, moriría la pequeña Malva Marina a la edad de 8 años. Qué triste, ¿verdad? ¿Qué obra le dio el premio Nobel a Pablo Neruda? Otra curiosidad. Se titula precisamente Canto a la muerte y resurrección de Luis Companys. Y bueno, amigos, ya terminamos con las curiosidades que más me llamaron la atención. Y bueno, los espero en el próximo programa o en el próximo video. Nos vemos. Bye.